multinodular. Ya habíamos hablado esto, las características del bocio multinodular. Dentro de su patogenia existe, por su histopatología, una hiperplasia adenomatosa de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque tenemos una producción subóptima de hormonas tiroideas T3 y T4. Esto a nivel de la sangre va a llevar un estímulo a la hormona liberadora de tirotropina a nivel del hipotálamo, la cual va a ser liberada y va a estimular a la hormona tiroestimulante, ¿cierto? La cual al mismo tiempo va a ir a la glándula tiroides y la va a estimular. Entonces, esa estimulación puede producir la hiperplasia adenomatosa cuando es una estimulación crónica. Entonces, eso nos puede llevar a una hiperplasia adenomatosa. Ven aquí el mismo procedimiento, el mismo proceso, y el resultado final es la multinodularidad. En su patogenia, entonces, este bocio multinodular va a presentar varios nódulos que van a mostrar nódulos llenos de coloide, que es la sustancia que tiene tiroides. Va a haber degeneración quística, calcificación, hemorragia o cicatrización. ¿Cómo vamos a poder obtener un diagnóstico en estos pacientes? Muchos de ellos pueden ser asintomáticos, pero si nosotros realizamos un examen físico, podemos palpar varios nódulos a ambos lados de la glándula tiroides. O el paciente o es asintomático o se puede quejar de una compresión en el cuello. El estudio de laboratorio puede mostrar una función tiroidea normal. La gammagrafía puede tener una captación normal entre paréntesis, porque como hemos visto en algunas figuras de gammagrafía, va a mostrar captación en varios nódulos, ¿verdad? Entonces va a mostrar nódulos varios que caracterizan al bocio multinodular. En algunos pacientes va a haber entre esos nódulos algunos denominados fríos. ¿No es cierto? Ya hemos visto que cuando la sustancia radiactiva en el estudio de gammagrafía ingresa al cuerpo, va a tener avidez por la glándula tiroides. Entonces se va hacia allá. Cuando el nódulo es hiperfuncionante, entonces se concentra gran cantidad de la sustancia radioactiva y a eso se denomina bocio hiperfuncionante o nódulo caliente. En cambio, cuando los nódulos no captan esa sustancia radioactiva, se denominan nódulos fríos. ¿Ya? Y un nódulo frío tiene algo más de sospecha de neoplasia que un nódulo que ha captado mayor cantidad. Por eso que estos nódulos fríos se aconseja que deben ir a una punción, aspiración con aguja fina para ver qué tipo de células van a ir a contener a estos nódulos. Y esto vamos a seguir viendo a continuación. En estos casos, obviamente que si no hay neoplasia, el tratamiento va a ser la observación y también pueden ir a un tratamiento quirúrgico. ¿Y por qué van a ir a un tratamiento quirúrgico? Porque este tipo de lesiones boceos multinodulares en un tiempo posterior, a veces largos años, pueden derivar o transformarse en una neoplasia, ¿cierto? Entonces, y otros pacientes, como son la mayor parte del sexo femenino, también quieren hacerlo en forma estética.
Bien, vamos a pasar a ver ahora el nódulo tiroideo. Bien, el nódulo tiroideo existen varios tipos histológicos y de los más frecuentes son el tipo hiperplásico, el neoplásico, el coloideo y el quiste o quístico. Dentro de la evaluación diagnóstica siempre comenzamos con una historia clínica, donde vemos la anamnesis. ¿Y qué es lo que va a llamar la atención en la anamnesis? Nosotros en estos pacientes que tienen un nódulo en la glándula tiroides, siempre tenemos que buscar alguna explicación por la cual ésta va a presentar este nódulo. Y hay que descartar algunos factores de riesgo para neoplasias. Y eso es, por ejemplo, la exposición a radiaciones. Si un paciente ha recibido exposición a radiaciones, principalmente en la niñez, adolescencia, hay gran riesgo de poder presentar tumores malignos en la tiroides. ¿No es cierto? Luego, las enfermedades familiares. Puede ser que en la familia hayan habido varios miembros que hayan presentado tumores malignos de la glándula tiroides. Entonces, se debe también pensar fuertemente en esa posibilidad. Entre los signos y síntomas, el paciente puede no tener ningún síntoma, no le duele nada. Pero otros, de acuerdo al tamaño de la lesión, ya pueden presentar una presión a nivel del cuello. Algunos presentarán dolor, otros disfagia, quiere decir que está comprimiendo inclusive hasta el esófago, que está dificultando la alimentación, el paso del alimento. Otros presentarán disnea, dificultad al paso del aire, ¿no es cierto? Pueden también hablar de cambios de la voz. Ahí tenemos que pensar en alguna lesión o infiltración a nivel de las cuerdas vocales, que ya sabemos que están inervadas por el nervio laríngeo recurrente. Y también tenemos que caracterizar los cambios que han habido en el crecimiento de este nódulo. Debemos preguntar al paciente si ha sido un crecimiento lento, etc. Dentro del examen físico, que es lo más importante, luego de hacer una evaluación general de ese paciente, nos vamos a ir a localizar en el cuello y vamos a ver el tamaño, la forma y la consistencia de ese nódulo. Vamos a percibir si es que hay dolor a la palpación de la glándula tiroides. La presencia o ausencia de linfadenopatía a nivel del cuello. Esto es de tremenda importancia para poder pensar en neoplasias. Pero también hemos visto que en algunos procesos benignos pueden presentarse estas linfadenopatías cervicales. Y luego debemos hacer una laringoscopía. La laringoscopía se hace para identificar cómo la integridad de las cuerdas vocales. También en este examen físico debemos objetivar si existe alguna desviación de la tráquea. Todo esto debe hacerse anotando en la historia clínica. Importantísimo después es la fijación tumoral. Luego de describir el tamaño, la forma del nódulo de tiroides, debemos indicar si el nódulo está fijo a estructuras profundas, ¿no es cierto? Alguna vez entonces podemos tener nódulos bastante móviles y otras veces están fijos a la tráquea o al esófago. Y también la fijación a la piel. Entonces eso es más fácil de fijarse cuando hay infiltración a la piel.
Entonces, estos datos son de mucha importancia para pensar en que se pueda tratar de enfermedad maligna. Y luego el examen físico general. Bien. Entonces, como habíamos dicho, hay algunos nódulos que vamos a pensar que requieren un otro estudio denominado punción, aspiración con aguja fina de esta glándula tiroides. ¿Ya? Entonces, la enfermedad nodular tiroidea va a presentarse en alrededor del 30% de la población. ¿Ya? Y vamos a requerir de una ecografía cervical, ¿ya? Que es el primer estudio antes de la aspiración, y vamos a encontrar alrededor del 5% de nódulos con características de malignidad. De este 5% vemos que el 80%, que son malignos, corresponden a cánceres bien diferenciados. Vamos a ver ya después cuáles son los cánceres bien diferenciados. Estos cánceres bien diferenciados, tratados quirúrgicamente, tienen una mortalidad muy baja, que es menor al 5% a 40 años de seguimiento, ¿no? Entonces tienen una gran sobrevida, pero ojo que son diferenciados, bien diferenciados. La aspiración con aguja fina de la glándula tiroides es muy útil dentro de los medios de diagnóstico del nódulo tiroideo. Es una principal herramienta, principalmente para el diagnóstico diferencial de dichos nódulos. ¿Ya? Para diferenciar qué nódulos requieren cirugía o que no requieren cirugía. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones? Un nódulo solitario en la glándula, presencia o crecimiento de un nódulo durante la etapa o la terapia de inhibición, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un nódulo y le hemos dado hormona tiroidea y ha reducido ese nódulo, y durante ese mismo tratamiento puede volver a crecer, entonces eso nos puede indicar que hay malignidad. Entonces, es indicativo de hacer una punción. Bien. Esta punción es importante que sea guiado por una guía ecográfica, principalmente en aquellos nódulos que son bastante pequeños. ¿Y para qué se hace la guía ecográfica? Para optimizar la calidad de las muestras y de esta manera disminuir de forma sustancial el número de muestras insuficientes. ¿No es cierto? Aquí está preparando a un enfermo para poder realizar. En este momento se está utilizando el transductor para localizar correctamente al nódulo que debe ser puncionado. La vía de abordaje, de preferencia, debe ser una línea media, y después de allá se puede dirigir la aguja al sitio donde se encuentra el nódulo, ya sea lóbulo derecho, lóbulo izquierdo o al istmo o al lóbulo piramidal. La punción se realiza con jeringa desechable, corriente, de 10 centímetros cúbicos, y las agujas son de diferentes diámetros. Se puede realizar con la aguja 19 hasta la 25. Claro que cuanto más gruesa la aguja, por ejemplo la número 19, puede causar mayor daño y hemorragia. Entonces, lo posible, si podemos utilizar una 23 o 25,
va a estar bien, porque nosotros necesitamos extraer células de la tiroides. No queremos hacer una biopsia, sino una punción, aspiración para un estudio de citología. Entonces se puede usar anestésico local en la piel para el ingreso. Una vez que he ingresado, la aguja ha atravesado la piel, se debe dirigir con la guía ecográfica al sitio donde se encuentra el nódulo. Como ven aquí en la figura, aquí ha entrado la aguja y aquí tenemos el nódulo. Entonces, se va a ir recorriendo los bordes y las zonas más sospechosas, como son las áreas con microcalcificaciones. Aquí en la parte superior hay microcalcificaciones. Entonces, de preferencia, hay que aspirar estos lugares. Después de haber hecho este procedimiento entre 5 a 20 segundos, se hace una pequeña aspiración en vacío, ¿no?, con la aguja, y luego es retirada. Esa aspiración no se debe hacer en forma continua, porque una vez que la aguja salga del nódulo, si siguen aspirando, pueden aspirar sangre. Entonces, es una aspiración en una fracción de segundo y después se retira. Luego de retirar el material que está alojado en esa aguja, se debe colocar en las láminas de vidrio y hacer un extendido y luego fijarlo, como están viendo en la figura, ¿no es cierto? Después de haber concluido esta punción, sabemos que la glándula tiroides es uno de los órganos con mejor irrigación de la economía. Por lo tanto, debemos comprimir la zona puncionada para evitar complicaciones hemorrágicas, ¿no? Eso es importante. Una vez que hemos hecho esta punción, de esto vamos a tener una clasificación de las categorías diagnósticas de la punción, aspiración con aguja fina de la glándula tiroides. Y se cataloga como benigno, o sea, negativo, cuando el bocio es coloide, cuando hay una tiroiditis subaguda, cuando una tiroiditis crónica autoinmune, cuando hay quistes coloideos. Podemos hablar de que es maligno, o sea, muestra positiva, cuando hay diversos tipos de carcinomas, ya sea papilar, medular, anaplásico o un linfoma, o hay lesiones metastásicas. También se lo puede catalogar como sospechoso, indeterminado, cuando no hay elementos para poder dar un diagnóstico final. Cuando las neoplasias, por ejemplo, foliculares, son muy difíciles de diagnosticar y puede haber hallazgos sospechosos de cáncer papilar o medular. Entonces, ¿por qué la neoplasia folicular es difícil? Porque la morfología celular del adenoma versus carcinoma folicular son de difícil distinción microscópicamente. Eso va a depender de la invasión vascular y capsular que tiene que verse en la figura. Entonces, muchas veces en estos casos de neoplasia folicular es necesario realizar una biopsia y observar el tejido para determinar un diagnóstico exacto. Y se determina como insatisfactorio cuando es insuficiente. Menos de 6 grupos de células con al menos 10 células por grupo. Y es inadecuado cuando la muestra está mal fijada, ¿no? Entonces, tiene que haber práctica en el personal que realiza este tipo de pruebas. Ese es entonces el estudio de punción, aspiración con aguja fina. Otro medio de diagnóstico para estos nódulos tiroideos
es la gammagrafía tiroidea. Ya hemos hablado también en la anterior clase, se utiliza sustancias radiactivas que son colocadas a nivel de la sangre y estas van a viajar y como la glándula tiroides tiene avidez por esta sustancia, entonces se van a ir a localizar a nivel de la glándula tiroides. Pero no es una herramienta de diagnóstico absoluta e indudable. Y debe correlacionarse con hallazgos clínicos y la punción, aspiración con aguja fina, cuyo resultado es la citología. En esta figura tenemos un estudio de la tiroides donde vemos una captación o normal o un tanto aumentada, pero tenemos, diríamos, un aumento del tamaño de la glándula, pero en forma difusa. Aquí no hay nódulos, sino es difuso. Los nódulos tiroideos pueden ser, desde el punto de vista estructural, únicos o múltiples, o también pueden ser sólidos o quísticos. Aquí vemos, por ejemplo, un nódulo tiroideo sólido es único. El resto de la glándula está normal y el contralateral tampoco hay ningún nódulo. ¿Cierto? Aquí vamos a ver, como habíamos hablado anteriormente, varios nódulos. Entonces, este ya se considera un tipo multinodular, ¿verdad? Según su comportamiento fisiológico, pueden ser funcionantes o no funcionantes. Entonces se ve aquí un nódulo funcionante donde hay una hipercaptación. Entonces a esto se denomina nódulos funcionantes o calientes, ¿ya? Cuando hay hipercaptación. O fríos cuando no son funcionantes, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, es funcionante el nódulo caliente. Y aquí es frío en la parte inferior del lóbulo derecho y acá. Y a eso se denomina un nódulo frío, según el estudio de gammagrafía. Los nódulos fríos casi siempre requieren de una punción porque tienen sospecha de malignidad. Entonces, principales indicaciones de una gammagrafía tiroidea. Se debe determinar el estado funcional de la glándula. Hay que diferenciar entre enfermedad difusa o nodular. Se debe localizar la localización de los nódulos tiroideos. Sirve para determinar el grado funcional de los nódulos, para definir autonomía de los nódulos funcionantes, es importantísimo, y detección del tejido tiroideo ectópico o remanente. ¿No es cierto? Si uno ha hecho un estudio, una tiroidectomía, por decir, total, y después de un tiempo hace un estudio de gamma cámara y se observa hipercaptación en algún lugar donde está la glándula tiroides, quiere decir que la tiroidectomía no había sido total, sino se quedó un pedazo. Entonces, eso es importante. La contraindicación de la gammagrafía, obviamente, es el embarazo, porque no se puede administrar sustancias radioactivas. Otro medio de diagnóstico importante de los nódulos tiroideos es la ecografía tiroidea. Entonces, con la ecografía tiroidea puede medirse con una razonable precisión. ¿Qué cosas se va a medir? El tamaño del nódulo. Se va a determinar si es sólido o es quístico.
¿cierto? Aquí la pregunta ¿es capaz de diferenciar en forma satisfactoria entre nódulo benigno y maligno? No. Puede sospechar, pero no va a confirmar. Para eso hay otros métodos. ¿Cuándo se debe puncionar un nódulo tiroideo? Justamente acá, cuando hay algo de intranquilidad, de sospecha, pero no hay confirmación. Y para esto, la ecografía tiroidea se ha clasificado según el llamado TIRADS, para unificar los criterios. Vamos, la clasificación de TIRADS comporta las siguientes categorías. TIRADS 1 es una ecografía de cuello de la glándula tiroides normal. Ya no existe ningún problema. El TIRADS 2 significa hallazgos benignos, 0% de malignidad, como por ejemplo puede suceder en una tiroiditis de Hashimoto, una tiroiditis de Carvine, típico, en una enfermedad de Graves, en quistes coloideos, en un nódulo con calcificación periférica, nódulo totalmente calcificado, o nódulo hipoecogénico coloideo fibroso, ¿no? Entonces son datos que dan estas enfermedades que son de características de benignidad, con exámenes anteriores disponibles avalando la presencia o la preexistencia de un quiste al mismo nivel. Eso es lo de bueno de la ecografía, que como es un estudio sencillo y barato, se puede repetir varias veces, ¿no es cierto? Y comparar con el anterior para ver si ha habido crecimiento del nódulo o no ha habido, o cómo se encuentra. El TIRADS 3. Los hallazgos se denominan probablemente benignos, menos del 5% de malignidad, lo que autoriza un seguimiento ecográfico. Entonces podemos pedir al paciente que vuelva cada mes a repetir. Solo se hará punción en caso de ansiedad del paciente o en presencia de factores de riesgo, como antecedentes familiares, irradiación externa del cuello, en caso de ser el sexo masculino. Hemos dicho que es más frecuente en el sexo femenino, pero cuando un varón tiene un nódulo en la tiroides, es muy sospechoso de neoplasia. La edad y cuando tiene más de 45 años. En estos casos se van a incluir los pseudonódulos típicos de la tiroiditis de Hashimoto. Los nódulos coloideos mixtos de hasta 3 a 4 centímetros, mayores a este tamaño, se puncionarán. Si el nódulo tiene algunas características que no nos gustan, lesiones también de menos tamaño se pueden puncionar, no hay problema. El TIRADS 4, ya la probabilidad de malignidad es de mayor rango, entre el 5 a un 50%, vean ustedes, ya la sospecha es importante. La recomendación en este TIRADS 4 ya es siempre la punción y el resultado histológico, ¿no? Si nosotros hacemos la punción y no es definitiva, ya se debe hacer un estudio histológico, o sea, una biopsia transquirúrgica por congelación. Y estos TIRADS 4 se clasifican en nódulos sólidos hipoecogénicos en general. Todos los nódulos de patrón neoplásico y los nódulos sólidos o mixtos de más de 4 a 5 centímetros. Finalmente, el TIRADS 5. Estas lesiones tienen una fuerte probabilidad de corresponder ya a un cáncer, entre un 50
a un 95%. Entonces, la punción en estos casos es indispensable y aquí podemos incluir a los nódulos con patrones malignos, a los nódulos más metástasis ganglionar ipsilateral, es decir, del mismo lado, o aparición de nódulo hipogénico en el lecho operatorio post-tiroidectomía por cáncer, ¿no? Entonces, una fuertísima sospecha de que se trate de un cáncer. Bien. Entonces, con eso hemos concluido más o menos la patología benigna de la glándula tiroides y hoy vamos a hablar un poquito todavía de cáncer de tiroides para ganar un poco de tiempo. Bien. Bueno, creo que hemos hablado ya ampliamente sobre la anatomía de la glándula tiroides. No conviene volver a hacerlo. Los aspectos histológicos que ya hemos hablado. Entonces entramos de lleno al asunto de la epidemiología del cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides va a representar apenas el 1% de todas las neoplasias de la economía. 90% de los cánceres endocrinos, ¿no? Este es el más importante de los cánceres endocrinos. El 0.2% de las muertes por cáncer, ¿no? Entonces, una pequeña cantidad. Predomina en el sexo femenino. En el hombre, como decíamos, la posibilidad de que un nódulo sea maligno es 3 veces mayor que en la mujer, ¿no? Si bien la mujer tiene más frecuencia de presentar nódulos tiroideos, el hombre menos. Pero cuando el hombre tiene un nódulo tiroideo, su posibilidad de ser maligno es 3 veces mayor que en la mujer. Aumenta la malignidad en menores de 20 años y en mayores de 60 años. Vean ustedes el cálculo del número de casos nuevos y de funciones por cáncer de tiroides en los Estados Unidos. En el último año, casos nuevos 13.000 y de funciones 1.025. Entonces, se presenta por lo general como un nódulo frío, como decíamos en la gamografía. Y la incidencia global de cáncer en un nódulo frío es del 12 al 15%. Pero es más alta en pacientes menores de 40 años y los que presentan calcificaciones en la ecografía, ¿no? Pero no esas calcificaciones grandes, sino pequeñas, tipo microcalcificaciones, ahí se debe sospechar de una neoplasia. Entre los factores de riesgo, hace un rato hemos hablado de la radiación. Este aspecto es importante y lo era más en el pasado, no muy lejano. Pero antiguamente algunos médicos mandaban irradiar a sus pacientes por todo y por nada. Inclusive, imagínense, irradiaban a pacientes, a niñas que tenían acné,
es acné juvenil, mandaban irradiar porque era difícil el tratamiento de esos granitos que salen ahí en la cara. Hoy en día está totalmente proscrito hacer radiación en la infancia, a no ser que ya se tenga un caso de, por ejemplo, linfoma, ¿no? Igual, la radiación externa. Y de esto tenemos que hablar, por ejemplo, ustedes recuerdan, deben recordar todavía, del accidente de Chernobyl, que ha sido el más grave accidente mundial, donde ha habido fuga de radiación de esta usina atómica en Rusia. Entonces, la gente que vivía hasta más de 50 kilómetros alrededor de esto ha sufrido las consecuencias, con gran mortalidad inmediata. Pero las personas que estaban un poco más lejos, que han logrado sobrevivir, después han desarrollado varios tipos de cánceres, ya sean leucemias, y algunos han desarrollado cánceres de la glándula tiroides. Entonces, es un factor de riesgo importante. El déficit de yodo en zona endémica. Entonces, en la zona endémica con déficit de yodo va a haber una baja producción de hormonas T3, T4, lo que va a estimular a la producción de hormona liberadora de tirotropina, y de esta manera se va a estimular a la glándula tiroides. Entonces, cuando este déficit es prolongado, se va a ir formando el bocio, ¿no es cierto? Y de ahí puede ser que tenga importancia en el desarrollo de un cáncer. El aumento de la hormona tiroestimulante, por el mismo mecanismo que acabamos de indicar, cualquier factor que vaya a aumentar la liberación de hormona tiroestimulante por la adenohipófisis, entonces va a ser un estímulo constante de la glándula tiroides y su crecimiento, ¿no? Va a haber generalmente hiperplasia. Luego, antecedentes familiares y oncogenes son de mucha importancia, ¿no es cierto? Entonces, en la historia clínica nos va a hablar el paciente de que tiene familiares anteriores con cáncer de tiroides, y ahí tenemos que interesarnos más. Y también los estudios de oncogenes, como vamos a ver después, son de mucha importancia. El síndrome de Garnet, la enfermedad de Cohen, síndrome de Peutz-Jeghers, ataxia telangiectasia, están en relación con cánceres papilares, ¿no? Entonces, estos síndromes se cantar poliposis intestinal, principalmente en el intestino grueso, y tiene una relación con el cáncer papilar por problemas oncogénicos. Luego, pertenecer a una familia o a una etnia asiática es también otro factor de riesgo. Sabemos que en el Asia hay mucha frecuencia de cáncer de tiroides. Y el género femenino, ¿no? Ser mujer ya es un riesgo porque tiene una relación de 3-1 con el hombre. Y la edad entre 25 y 65 años. Y aquí están, como decíamos, las bases genéticas para este estudio. Por ejemplo, para el carcinoma papilar de tiroides, vamos a encontrar reordenamientos en el RET y en el PTC en un 80%. Va a haber mutaciones puntuales en el RAS y en el BRAF. En el caso de carcinoma folicular de tiroides, hay reordenamiento en el PAX8 y en el PPAR con 30%. Mutaciones puntuales en el RAS hasta en un 40%. En los carcinomas medulares hay una transmisión hereditaria. Transmisión hereditaria autosómica dominante de tipo familiar. Y ahí vamos a hablar de los síndromes de neoplasia endocrina, que pueden ser del tipo 2A y 2B, que se va a explicar de aquí a un momento. En el carcinoma anaplásico hay mutaciones en el P53
Ya sabemos que el P53 más bien es un gen que evita el desarrollo de tumores, pero cuando está mutado funciona al revés y más bien estimula, ¿no? En estos cánceres que son muy, muy agresivos. Y luego el carcinoma medular de tiroides va a tener mutaciones puntuales en las células red. La clasificación del cáncer de tiroides. Se los clasifica en cánceres bien diferenciados. En estos tenemos 3 tipos de tumores: el carcinoma papilar, el carcinoma folicular y el carcinoma de las células de Hart. Luego tenemos el cáncer medular. A seguir, el cáncer anaplásico o diferenciado. Posteriormente, otros tumores, como son los linfomas, otros carcinomas epidermoides y sarcomas. Estos son tumores, cánceres primarios de la glándula tiroides, porque aparte pueden haber los tumores metastásicos, ¿no? Tumores que tienen un primario en otro lugar de la economía, por ejemplo, en pulmón, en riñón, en mama o en melanoma, y han mandado metástasis, y una de esas se localiza a nivel de la glándula tiroides, ¿no? Esos son tumores metastásicos. Entonces tenemos, vean, en la división de la torta, el cáncer papilar tiene una frecuencia de alrededor de 65%, es el más frecuente. Tenemos el folicular, 19%. El cáncer medular, 5%. El anaplásico, 9%. Este es el peor, pero menos mal que no es tan frecuente. Y entre otros tenemos el 2%. Bien, entonces los cánceres diferenciados tenemos, como dijimos, el carcinoma papilar de la glándula tiroides, que como han visto en la torta representa entre el 60 a 70% de los cánceres de tiroides. Va a predominar entre los 30 a 40 años. Tiene una relación mujer a hombre de 3 a 1. Es multicéntrico, este dato es importantísimo, hasta en un 26 a 80% de los casos. Esta multicentricidad va a determinar qué tratamiento quirúrgico se debe realizar a estos pacientes. Está asociado a radiaciones, que acabamos de hablar, más frecuentemente en los niños, ¿no? Cuando recibimos radiaciones. La mortalidad apenas está entre un 3 a 7% y va a aumentar en mujeres mayores de 50 años y en hombres mayores de 40. Este es el tumor de menor agresividad y menor mortalidad. En la anatomía patológica, en el papilar, vamos a encontrar papilas con eje conjuntivo vascular y cuerpos de psamoma, característicos típicos de este tipo de cáncer. Entre las formas de presentación tenemos como un nódulo solitario en el 85%, un nódulo menor de 2 centímetros entre el 75% y una extensión a estructuras vecinas ya en menor cantidad, entre el 5 al 15%. El cáncer papilar. Entonces, continuamos con el mismo y vemos la diseminación. La diseminación de la enfermedad se va por vía linfática, o sea, a los ganglios del cuello, ¿no? Ganglios cervicales hasta en un 35%. Van a la cadena recurrencial donde están los nervios laringeos
y en la cadena yugular, ¿no es cierto? Estamos hablando de la yugular interna, el paquete vasculonervioso del cuello, donde están los grupos ganglionares 2, 3 y 4, ¿verdad? Hay una diseminación hemática también, pero esto es muy raro. Y cuando existe, va al pulmón, al cerebro, hígado, hasta en un 1%. La extensión local, o sea, órganos vecinos, llámese tráquea, esófago, es rara, porque es un tumor que no es muy agresivo. La sobrevida global a 5 años, vean ustedes, es del 92%. A 10 años, 89%, y a 20 años, 83%. O sea que no es muy malo tener un cáncer de tiroides de tipo papilar. La extensión a los ganglios linfáticos, pero cuando se hace el diagnóstico ya nos va a indicar un mal pronóstico porque habla de un tanto de mayor agresividad. Vean ustedes cómo se va a observar esta es la imagen típica de metástasis ganglionar. En la ecografía se va a ver como 2 nódulos hipoecogénicos redondeados. ¿No es cierto? Luego, nódulos heterogéneos ovalados con microcalcificaciones. Están viendo aquí las flechitas, están mostrando este el nódulo y al medio hay microcalcificaciones. Entonces, eso hace sospechar tremendamente de que se trate de este tipo de tumores. Luego tenemos lesiones quísticas con proyecciones papilares desde la pared. Una lesión quística, otra, y vean aquí cómo está invadiendo una proyección papilar desde la pared. ¿Cierto? El cáncer folicular, 15 al 20% de los cánceres de tiroides. Predomina entre los 20 y 30 años. La relación mujer-hombre es de 3.5 a 1. También son multicéntricos, pero en una frecuencia más baja, 15% de los casos. Está asociado al bocio endémico, ¿no? Interesante. Y su malignidad va a depender, como dije, a la invasión capsular y o vascular. Por eso que es difícil su visualización en la citología y se necesita una biopsia para determinar este aspecto. Aquí la diseminación es más hemática, el anterior era más linfática, y va al pulmón, hueso, cerebro, hígado. Es un tumor de peor pronóstico que el anterior, que el papilar, por su alta tasa de recidivas. Sobrevida global van a ver entre 5 años al 85%, 10 años 80% y 20 años 76%, un tanto menor que el anterior. Ahí vean la imagen, entonces, en la anatomía patológica hay folículos tapizados por células con atipias y sin coloide libre. Aquí se ve en la microscopía la invasión vascular y capsular, ¿no? Factor importante para determinar. El carcinoma de células de Hartle es un tumor raro. Predomina alrededor de los 60 años. Su malignidad va a depender de la invasión capsular y o vascular, igual que la anterior. La diseminación es tanto por vía linfática como hemática. Y la anatomía patológica va a mostrar grandes células epiteliales con citoplasma eosinófilo
y a estos se los denomina oncocitos. Bien, esas serían las características, a grosso modo, de estos tumores. Ahora creo que ya estamos en la hora y vamos a continuar el día de mañana, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que ya están cansados. De ser así ya.